Fue muy doloroso tener que dejar nuestra vida ¿Por qué decidiste abandonar tu país? por la guerra. Hola chicos, bienvenidos a esta segunda entrevista de este canal especializado en inversiones, finanzas y desarrollo personal. Antes de nada, vamos a comenzar agradeciendo al Hostel Villamiguela, a la plantilla que forma todo el equipo de trabajo, a la dirección por confiar en nosotros, por confiar en este pequeño emprendimiento y muchísimas gracias. La verdad es que es un verdadero apoyo confiar en nosotros. Por otro lado, hoy tenemos a una invitada especial, una invitada top, que se ha ofrecido a pesar de las circunstancias, porque al final tanto ella como yo somos personas tímidas y esto nos cuesta, y la tenemos aquí hoy. Así que nada, bienvenida, Elena. Hola a todos, gracias jefe para invitarme. Pues nada, hoy vamos a conocer a Elena. Elena no es española. Elena viene, al igual que yo, de otro país y nos gustaría saber quién es Elena. ¿Cómo te describes a ti misma, Elena? Soy Elena, soy de Ucrania, tengo 30 años y llevo casi 3 años viviendo aquí en Santander. Nací y crecí en la ciudad que se llama Kharkov. Ahí estudié y obtuve un grado en la filología, en la enseñanza de inglés y de francés. Quiero decir que mi familia es mi apoyo. Estoy casada, tengo un hijo de 5 años. También vivimos aquí con mi madre y tengo mi padre y mis abuelos que se quedaron en Ucrania, en mi ciudad. Me encanta correr, pintar, pasar el tiempo con mi familia, con mis amigos, probar unas experiencias nuevas. Entonces, esta entrevista es algo nuevo para mí y gracias, Hefer, por esta experiencia. Elena, comentabas que hace 3 años que viniste a Santander. ¿Por qué elegiste Santander o por qué España? Elegimos Santander principalmente por la familia de mi marido, porque su tía ya vivía aquí hacía muchos años. Y entonces ella nos ofreció su apoyo incondicional para que llegamos y sentimos más cómodos. Al momento de venir desde Ucrania hasta aquí, vienes con tu familia, vienes con tu marido, ¿con quién más? Al principio vinimos con mi madre y mi hijo y luego, después de 7 meses más o menos, mi marido llegó también aquí. Esto lo estamos grabando en diciembre de 2024, lo publicaremos en enero del 25, pero intuimos cuáles fueron esos motivos de emigrar, de abandonar Ucrania. Cuéntanos brevemente por encima por qué decidiste abandonar tu país. Ah, por la guerra principalmente, porque antes de la guerra llevamos una vida muy tranquila, muy estable y no tuvimos ni idea de ir al extranjero, de vivir en el extranjero. Pero cuando la guerra empezó, decidimos que es mejor para nosotros, para encontrar un lugar seguro para nuestro hijo y decidimos de ir. La verdad es que no puedo imaginar vivir esas circunstancias porque al final es algo inesperable, obviamente, es algo que sucede y no puedes hacer nada, no depende prácticamente de nosotros como personas, como ciudadanos.
Pero ¿qué sentías en ese momento, antes de viajar, antes de dejar tu ciudad, tu hogar? ¿Qué sentimientos albergas justo en el momento antes de abandonar tu país? Fue muy doloroso tener que dejar nuestra vida, nuestro país, nuestra familia y tuvimos mucho miedo por nuestra seguridad, por seguridad de nuestro hijo también. Obviamente se trata de unas circunstancias nada favorables, nada recomendables, pero ¿qué aspecto negativo recuerdas que más te impactó desde el momento en el que partes hasta que llegas a España o incluso esos primeros momentos en España? Quizás los primeros meses fueron muy complicados. La dificultad de aprender, de expresarme en español, arreglar los papeles, ir al médico, estas cosas generaba mucha frustración. También la adaptación de mi hijo en el cole. Me hacía sentir muy triste y también la nostalgia por mi familia, por mis amigos cercanos, me hacía sentir muy triste y desanimada. En esos primeros 6 meses que comentas, me gustaría saber cómo viviste junto a tu pareja esas dificultades, esos obstáculos, porque claro, con tu hijo supongo que mostrabas tu faceta más fuerte, el lado más positivo, pero al final con quien convives es con tu marido, principalmente. ¿Cómo vivíais eso? Bueno, intentamos trabajar en equipo, apoyarnos mutuamente, también comunicarnos abiertamente sobre todas las dificultades que tenemos y intentamos resolverlos juntos. ¿Y el resto de tu familia, cómo vivía esa situación? Porque al final, por un lado, digamos que estabais unidos, pero también es conocido que había otras personas que venían a España, a diferentes partes de Europa, pero estaban solas. En cambio, vosotros, yo creo que tuvisteis cierta suerte al estar unidos. ¿Cómo lo vivió el resto de tu familia? Sí, es verdad que la familia de mi marido, su tía y su prima nos apoyaron un montón. También sus amigos empezaron a ser nuestros amigos y esto nos ayudaron mucho. Pero así que mi padre y mis abuelos se quedaron en Ucrania. Esto también fue muy complicado porque tuvimos y seguimos teniendo esta preocupación por ellos cada día. Y como vivimos con mi madre juntos, es más fácil y más difícil Sobrellevar. Sí, sí, sí. Entonces, intentamos compartir nuestros sentimientos, pero a veces es complicado. Comentábamos que esos 6 primeros meses más o menos de transición, que decías que eran un poco más complicados, pero nos encontramos en España. Yo me pongo a pensar y digo, España no es nada parecido a Perú. O sea que entre España y Ucrania también habrá diferencias. ¿Nos puedes contar algo positivo, algo negativo entre tu visión? Sí, es verdad que estos países son completamente diferentes, como puedo imaginar que Perú también. Am, lo que más positivo que veo es, y que me sorprendió más en España, es el estilo de vida relajada y me encanta esta actitud en la vida. Y en lo negativo puedo decir que es quizás el servicio en cafeterías, por ejemplo, en Ucrania es totalmente diferente.
Tal vez sea porque en el norte de España, bueno, eso dicen, que la actitud de la gente es un poco distinta. Tal vez en Andalucía la gente tal vez tiene un carácter distinto, más sociable, más amigable. ¿Has viajado por España tal vez? Sí, he viajado a Barcelona, a Madrid, a Marbella, o un poco por el sur de España, pero para mí la gente en el norte están muy abiertos también, comparable con ucranianos. No sé, creo que nuestra gente son más cerrada. Conoces bastante, más o menos, conoces muchas ciudades de España. ¿Cuál te gustó más o cuál te llamó más la atención? Me encanta Santander. Al principio fue muy pequeño para mí, comparable con mi ciudad, Kharkov, pero ahora me encanta la naturaleza, me encanta la gente. También me gusta mucho que esta ciudad es muy segura. Eh, pero también el mes pasado viajamos a Valencia y me gustó también. Hace unos meses, en verano, eh, me conectaba a Instagram, a redes sociales y veía a una Elena muy deportista. Siempre haciendo mucho deporte. Últimamente ya no sigo, no tengo tiempo para las redes. No sé si sigues esa rutina. Sí, me encanta correr y el año pasado empezó a correr regularmente. Ahora es un poco más difícil con el tiempo, pero sí, me encanta correr, me encanta hacer deporte, también me gusta yoga, ir al gimnasio, entonces sí, sí intento para mí es perfecto para relajarme y para sentirme mejor. Yo ya no vivo en Santander desde hace 2, 3 años y lo echo de menos. A mí me gusta mucho hacer deporte, salir a correr y te entiendo perfectamente. Algún día volveremos. Elena, te escucho y prácticamente hablas mejor el español que yo. Cuéntanos, ¿cómo fue ese aprendizaje? Porque español y ucraniano creo que no tienen mucho, ¿verdad? No, nada. Mucho que ver. Eh, Como hablo inglés y un poco francés, aprendí español hasta el nivel básico bastante rápido, porque la estructura gramática es muy parecida con francés y las raíces de algunas palabras parecidas a inglés. Entonces, no fue muy complicado el básico, bueno, pero luego seguir es más complicado. Y también asistía a las clases españoles, contigo inclusivamente. Um, Intenté hablar con nativos, vi la tele, las noticias. ¿Y tu marido, tu hijo, cómo lo sobrellevaron? Uh, El primer año para mi hijo fue muy complicado esta adaptación. Lloraba un montón, yo lloraba con él y fue muy complicado. Y con la lengua también no quiso hablar solo en ruso y nada más. Pero ahora cuando entiende mejor que yo, habla mejor que yo, todos los sonidos le salen perfectamente y está muy feliz en el cole, cada día está como yo quiero ir al cole, quiero conocer algo nuevo, quiero... Así que en el cole ellos tienen muchísimos proyectos diferentes, información nueva, entonces él está muy inspirado y motivado, sí. Entonces, ahora está feliz y yo estoy feliz por él. Y mi marido le costaba un poco más
pero ahora habla bastante bien también y entiende casi todo también. Mencionabas que tu hijo, ¿cuál es su nombre, perdón? Yarik, Yarik, que Yarik hablaba inicialmente en ruso. sí. Ahora, actualmente, ¿qué idioma habláis en casa? Hablamos ruso porque vivimos en Ucrania, en la frontera con Rusia, entonces en nuestra región hablamos ruso. Podemos e intentamos hablar ucraniano, pero Yarik no lo entiende mucho y entonces muchos idiomas para él, entonces sí, hablamos en casa ruso. Pero ya intentamos hablar un poco español, así que Yarik ya habla perfectamente. Yo digo, ¿puedes enseñarme? Vamos a hablar español. ¿Ya tienes profesor particular en casa? Sí, 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 sí. ¿Cuántos años tiene Yarek? 5 años. Él vino cuando tenía 2, entonces. Sí. ¿Cómo has visto esa evolución de Yarek en el colegio? Al principio él era muy tímido y no habló mucho con la gente, con sus compañeros y tuvo miedo de las voces altas, por ejemplo, y ahora está muy feliz, está relajado, habla perfectamente, juega, está muy abierto, entonces él cambió muchísimo. Y como madre, ¿tienes alguna estrategia que puedas compartir para otras familias ucranianas también respecto a la educación de tu hijo? ¿Alguna recomendación? Creo que los españoles son muy abiertos y siempre ofrecen la ayuda. Por ejemplo, cuando fueron los primeros meses en el cole de Yarik, todos los padres me preguntaron, ¿puedo ayudarte con algo? ¿Puedo hacer algo para ti? Entonces, España es un país, es el perfecto país para migración para mí. He escuchado algunos casos de otros estudiantes que venían a las clases ucranianas que tenían un poco más de dificultad con el español. También eran más tímidas, más introvertidas y les costaba un poco más integrarse con las otras familias de los niños que iban al colegio con sus hijos. En esos casos, ¿alguna otra recomendación? Porque claro, hay que añadir el problema del idioma. Estoy tímida también y me cuesta también hablar con los españoles porque tengo miedo de hacer errores, pero creo que es muy importante no tener este miedo y hablar, hablar y hablar, porque sin práctica no se puede sí, aprender el idioma. Em, Porque sin práctica no se puede aprender la lengua. Después de estos 3 años, Elena, obviamente Ucrania sigue siendo el lugar que te vio nacer, pero tanto tu familia como tú, como tu hijo, estáis creciendo en España. Para ti, ¿qué significado tiene la palabra hogar ahora mismo? Ahora mismo, hogar para mí no es un lugar físico, pero es un lugar donde me siento tranquila, donde siento amor y seguridad. Yo opino igual que tú. Yo estuve varios años en el extranjero, en Europa. Estuve un año en Suiza, un año en Irlanda, meses en Gales y en Londres. Y al final, donde más cómodo estés, va a ser tu hogar. Yo sé que volviendo a esos barrios, esos lugares donde consideré mi casa, siguen siendo mi hogar. Así que entiendo perfectamente lo que dices. Sin embargo, ¿cómo te ves a largo plazo? España, Santander o tal vez Ucrania. Echo de menos a mi país
a mi familia, pero puedo decir que estamos acostumbrados a vivir aquí, vivir en España, quizás otra ciudad, pero creo que España es el buen destino para migración. Me gusta el aspecto que comentas, que al final toda la comunidad española, la comunidad cántabra, la de Santander, te recibió con las manos abiertas. Siempre fueron muy hospitalarios. Sí, es verdad. ¿Nos puedes comentar qué apoyos más específicos recibiste tanto al inicio como tal vez ahora? Ah, Cruz Roja nos ofreció mucho apoyo al principio, como la comida, la ropa, y otras organizaciones voluntarias también ofrecieron mucha ayuda para los ucranianos especialmente. Um, y también habían las clases gratuitas de español que apoyaron también mucho. Teníamos, al inicio de las clases, teníamos estudiantes que venían por aprender el idioma, pero otros se quedaron en el camino. Venían, pero dejaron de venir. En principio pensamos que tal vez sea porque encontraron trabajo y genial, pero por otros casos pensamos que porque sentían vergüenza, porque era muy complicado para estas personas iniciar una nueva lengua. ¿Cómo crees que podríamos solucionar esta problemática? Porque al final esas personas sí quieren aprender español, pero tienen tal vez un miedo que no podemos o no encontramos la solución. ¿Se te ocurre alguna idea? Quizás apoyarlos como podemos. Por ejemplo, mi madre siente lo mismo, intenta aprender español, pero no le sale, no puede, y dice que no me salen las palabras, no entiendo, no puedo hablar. Pero siempre le ayudamos, por ejemplo, ofrecemos chat GPT o algo así para facilitar su vida en aprendizaje de español. Entonces, quizás algunas herramientas. Eso te quería preguntar. ¿Algún canal de YouTube en el que alguna persona ucraniana enseñe español que nos puedas recomendar? Tu canal, tu canal de YouTube puede ser muy útil. También esta aplicación Duolingo, también al principio perfecto. No sé, para mí también las noticias funcionan perfectamente para entender el idioma. Yo iba más enfocado a una persona ucraniana que hable ucraniano y español, pero que enseñe español a través del ucraniano. ¿Conoces algún caso? No creo. Si alguien conoce algún canal de YouTube en el que una persona ucraniana, un profesor o simplemente alguien enseñe español a través del ucraniano, por favor dejádnoslo en la tabla de comentarios porque seguro que sirve de mucha ayuda para personas tímidas o que no pueden acudir a las clases de español o del idioma del país en el que estén, que seguro que va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, en ChatGPT hay función donde se puede comunicarse con él, como vamos a hablar, tú eres mi profesor de español y yo estoy estudiante. Vamos A practicar, hacer ejercicio. a practicar ejercicios, sí, y esto funciona perfectamente también. Para las personas tímidas, quizás esto es muy útil. Qué guay. No, no, yo utilizo ChatGPT, pero no había pensado en ese aspecto. Sí, yo he probado. ¿Qué más preguntas le realizas a ChatGPT para desarrollar algo, para hablar una temática, no sé, que te haya resultado impactante al aprender español?
Por ejemplo, en aspecto gramática, yo le pregunto, ¿puedes darme oraciones en ruso? Y yo voy a traducirlas en español, por ejemplo. Luego él me escribe 10 oraciones, por ejemplo, yo le hago la traducción y luego él me corrige. Entonces, muy cómodo. La verdad que sí, había escuchado eso de que la inteligencia artificial está ayudando mucho a aprender idiomas, pero no sabía que hasta ese Sí, nivel. sí, es verdad. Es mi mejor amigo en el aprendizaje de idiomas y no solo en esto, por cierto. La comunidad ucraniana está creciendo mucho, tanto en Cantabria como en el resto de ciudades y comunidades. ¿Cómo ves que es la comunidad ucraniana aquí en Santander? Em, Así que tengo mi familia aquí, tengo la tía de mi marido, su hija, hija de la tía, también hermana de mi marido con sus hijos. También hemos encontrado amigos de Ucrania diferentes. Entonces comunicamos entre este círculo y la verdad es que no comunicamos mucho con otros ucranianos, pero sí los conocemos y también es un gran apoyo para otros ucranianos que llegan ahora mismo. ¿Y conoces algún tipo de ayuda que ofrezca el resto de la comunidad? Por ejemplo, no sé, se me ocurre traducción de documentos a la hora de llegada de las nuevas personas que llegan a Santander. Mm, no sé, conocimiento de la ciudad o muestra de la ciudad, pero mediante el ucraniano. Se me ocurren estas ideas aún. Hay un grupo de ucranianos donde mucha gente ofrecen su ayuda, entonces sí, hay muchísimas de herramientas de comunicar con alguien y seguro que va a ayudarte. Vamos llegando a la parte final de esta entrevista, Elena. Se me ha pasado volando. Pero me gustaría preguntarte, después de todo este, vamos a llamarlo aprendizaje, ¿qué es lo que más resalta? Tal vez, qué acontecimiento más importante desde que llegaste a España hasta el momento de hoy remarcarías o te gustaría compartir con las personas que nos ven y nos escuchan? Creo que cada desafío que tenemos es una oportunidad muy buena para crecer y para fortalecerse. Entonces, al principio nos parecen estos desafíos muy complicados, muy duros, pero al final puede ser que podemos descubrir nuestra fortaleza verdadera. Estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias. No sabía Otra pregunta más, Elena. Si pudieras viajar al pasado, justo en el momento antes de hacer las maletas, ¿qué le dirías a esa Elena? ¿Qué recomendación, qué consejo? Le diría, confía en ti misma y recuerda que cada paso te llevará a algo mejor. Si al inicio no lo parece, parece muy complicado, muy difícil, pero sí. ¿Qué diferencia ves entre aquella Elena de hace 3 años con la de hoy? Creo que menos dependencia de la opinión de los demás, pero sigo mejorándolo. ¿Cómo ves tu futuro junto al de tu familia? Veo un futuro con muchas oportunidades, con crecimiento y con estabilidad. Una pregunta más personal, Elena. Antes hablábamos de que antes de venir a España
tenías tu rutina, tu trabajo, tu vida. Ahora, obviamente aquí también la tienes, pero podemos saber a qué te dedicas, cuál es tu función. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, antes de la guerra trabajaba como gerente de soporte y lo sigo haciendo porque es trabajo online. Eh, Trabajo en la empresa de videojuegos, comunico con los clientes y le ayudo a solucionar los problemas que tienen con juegos. ¿Lo sigues realizando en la misma empresa, quieres decir? ¿Sigues trabajando en el mismo lugar? Sí, Repito. ¿Quieres decir que sigues trabajando en la misma empresa que en Ucrania? sí, Lo haces de manera virtual, supongo. sí, sí, sí. ¿Y qué cambios ha habido durante estos años en la empresa? ¿Ha habido algún tipo de comportamiento distinto? Porque al final muchos de sus empleados supongo que han tenido que emigrar y no todos a España. Entonces, ¿cómo ha sido el tratamiento o el trato de la empresa hacia sus trabajadores? El trato de empresa ha sido bastante bien. Nos ayudaron mucho al principio cuando cambiamos nuestro país. Eh, pero también ha sido muy complicado para nosotros porque tuvimos que darnos bajos, porque tuvimos darnos altos como autónomos y pagar muchos impuestos, así que nuestra empresa no tiene la oficina en España. Entonces, este aspecto es más complicado. O sea, en principio trabajáis de manera indirecta para ellos porque sois autónomos. Sí, en Ucrania trabajamos como empleados, pero ahora no podemos seguirlo porque no hay oficina en España y queríamos pagar impuestos en España. ¿Qué dificultades ves o viste en ese momento al darte de alta como autónoma, como autónomo? Porque es el proceso complicado, necesitamos ir a la seguridad social, necesitamos ir a la hacienda, arreglar todos los papeles, mm, pero al final no fue tan difícil como parecía al principio. Hablas de seguridad social. ¿Ves alguna diferencia entre la seguridad social, la sanidad también española y la ucraniana? Sí, claro, los impuestos aquí son mucho más altos que en Ucrania, em, pero la medicina aquí es diferente también. Por ejemplo, tienes que esperar una cita Larga, mucho tiempo. bastante. Aquí. Por ejemplo, aquí tienes que esperar mucho tiempo para obtener una cita al médico especializado. En Ucrania es diferente, puede decir mañana, pero hay también muchos servicios gratis en la salud, que es muy bien. Elena, hemos llegado a la parte final y como te prometí en el guión que te compartí, vamos a realizar 15 preguntas que son rápidas. Puedes contestar de manera breve, con un sí o con un no, o lo más detallado posible. Puedes explayarte lo que tú desees, pero vamos a intentar que sean breves. Vale. ¿Estás preparada? Sí. Vale. ¿Cuál fue el último libro que has leído? 7 hábitos de la gente eficaz, se llama, algo así. Ujú. ¿Sobre qué trata? Sobre, Sí, es obvio, pero más o menos. ah, ¿cómo se dice? En crecimiento personal, Crecimiento, sí. crecimiento, sobre crecimiento personal y las herramientas que hay para eso. Ahora, últimamente estoy enfocándome en el desarrollo personal, en el crecimiento personal y
debo decir eh, o- y debo confesarte que hay aspectos en los que sí que ya he empezado ese camino. Obviamente hay otros en los que debo mejorar, pero otros en los que sí. Entonces estoy muy de acuerdo, estoy muy contento porque sin quererlo tal vez ya he alcanzado un punto no inicial, tampoco el tope, la cima. ¿Tú cómo te ves en ese camino, digamos, de mejorar de manera personal? En el medio, más o menos en el medio. Yo también intento hacer pasos para mejorarme, para salir de mi zona de confort, en el medio. ¿Qué es lo que más echas de menos de Ucrania? Mi familia, mi gato, mis amigos cercanos, y mi ciudad. ¿Y qué es lo que más te gusta de España? La actitud ante la vida. Tranquilidad, la lema no pasa nada, No pasa me nada. encanta. ¿Y tu plato favorito español? Em, Pulpo a la gallega Pulpo. y zamburiñas. Y te lo preguntaba antes, pero para que nos quede más claro a los espectadores y a mí, ¿cuál es tu lugar favorito de España? O el que más te haya, o el que más recuerdes. Mm, Hay muchos, pero igual Picos de Europa me encanta. ¿Qué es lo primero que haces cada mañana? Bebo agua. Un consejo rápido para aprender el español. No tener miedo de hablar. Hablar más, hablar con toda la gente español. Un objeto que te trajiste de Ucrania y le tienes mucho cariño. Mm, Un llavero de madera que me regaló mi amiga ucraniana. Ujú. Un llavero de madera. Qué guay. ¿No? Sí, ¿Todo bien? sí, sí. No, que muy bonito. Yo tengo un llavero de Francia que me regaló un amigo que no le veo mucho, pero fue muy bonito, no sé. Me pareció un Sí, detalle muy, muy memorable. sí, es verdad. Una frase que te motive a seguir adelante. Tú eres más fuerte de lo que piensas. Eh, ¿Cómo describirías tu hogar a día de hoy? Quería decir que es mi familia, pero no puedo decirlo porque una parte de mi familia no está aquí y eso me da mucha pena. ¿Qué te haces, qué te hace sentir feliz cada día? Mi familia, mi marido y mi hijo. ¿Una tradición ucraniana que mantengas más o menos de manera constante? Mm, Tenemos una tradición de pintar huevos para Pascua y la seguimos manteniendo. Qué guay. A tu hijo le encantará. Sí, ¿Y qué te da esperanza para el futuro? mi hijo también. ¿Un sueño que quieres cumplir en España? Viajar en caravana por toda España. Has superado con un aprobado muy bueno estas Gracias. preguntas rápidas. Y vamos, antes de finalizar esta entrevista, me gustaría preguntarte cómo nuestros espectadores pueden encontrarte en las redes sociales. Bueno, vivimos en Santander, pero ¿qué redes sociales podemos compartir? Tengo Instagram, vamos a poner un link. Sí. Eh, ya. Elena, por experiencia propia, sé que mi apellido es muy complicado de pronunciar. Perdóname, pero el tuyo, para, al menos como hablante de español, es un poco Sí, complejo. un poco raro. Scheser, Elena Scheser. Žežar, Scheser. sí. Pero los españoles me llaman César Scheser. porque la pronunciación es.
Yo te podría llamar César porque yo no pronuncio la Z. Claro. Es normal. ¿Te gustaría añadir algo más a esta entrevista antes de finalizar? Me gustaría decirte gracias por esta oportunidad y también gustaría decir que todos los cambios drásticos casi siempre son muy complicados, pero casi siempre son unas perfectas oportunidades para crecer. Entonces, creo que tenemos no olvidarlo. Y por último, ¿recomendarías este tipo de entrevista a alguna persona? Claro, a todas. A todas. ¿Se te ocurre alguien, tenés alguien en mente que pueda venir en otra ocasión a este escenario? No sé, porque tenemos un círculo ucraniano y idioma es el problema. Ah, Entonces, voy a pensar. vale. Estaremos esperando tu respuesta. Sí. Em, Hemos llegado al final de esta segunda entrevista. Me gustaría agradecer una vez más a Elena por participar en este pequeño gran proyecto en el que hablamos, como comentábamos inicialmente, sobre finanzas, inversiones y crecimiento personal. En este vídeo hemos hablado de este último tema y si quieres apoyarnos, para que puedan venir más invitados top como el de hoy, como el anterior, como Carlos, como la entrevista de Carlos, danos un like por favor. Si tienes alguna pregunta, déjala en la tabla de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Elena, muchísimas gracias. Muchas Nos vemos. gracias, Hasta Herbert. luego. Hasta Gracias. luego.